Entonces, comencemos con las láminas. Y vamos a seguir en el día de hoy, obviamente, en las clases prácticas vamos a trabajar con R y estudio R, vamos a perfeccionar cosas que vimos la vez pasada y otras cosas nuevas. Lo que yo espero de ustedes al día de hoy para que entiendan la clase que vamos a dar es que hayan comprendido y practicado en su PC el script de la clase pasada. Segundo, que el alumno deberá estar preparado para ejecutar los scripts mientras el profesor me explica cada paso. O sea, ver esta clase, si no se tiene el R, el estudio R, y uno mete los dedos y ejecuta y prueba, es, yo diría un 50%, estarían desperdiciando mucho. Y sé que es difícil ver el video y al mismo tiempo pasarlo. Lo ideal sería tener 2 PC o 2 pantallas, ¿no? Bueno, y el tercero, haber bajado el archivo CSV que les dejé ayer, que en realidad hay 2 formas de bajarlo. Bajar el archivo CSV, como yo les dije, o la mejor idea es entrar a Apple, porque Apple ese archivo lo actualiza todos los días. Entonces, si entran al URL de Apple, lo van a bajar fresco ese archivo. Bueno, y el objetivo es una presentación, que es lo que ya estoy terminando, presentación del campus y de lo que vamos a ver, de lo que tienen que tener. Vamos a ver un resumen, esto es un adicional a todo lo demás, que hace mucho a lo que están viendo en estadística y lo que van a desarrollar en las futuras materias. Es hacer un resumen estadístico de un data frame. O sea, nosotros trabajamos mucho en la clase pasada con data frame y ahora vamos a partir de un data frame sacar datos estadísticos básicos. Bueno, vamos a aprender a guardar los resultados, eso todavía no lo vimos. Hasta ahora el output de nuestros scripts fue una visualización, un HTML. Yo ahora quiero guardar los datos en un archivo que otro lo pueda volver a leer. Y el cuarto punto, resolución de 3 problemas reales. La vez pasada vimos uno solo, hoy vamos a ver 3 problemas. El aprendizaje esperado que yo tengo cuando ustedes terminen esta clase de 1 hora y media de duración. Profundizar lo que vimos en la clase pasada. Yo acá pongo comprender y realizar los pasos básicos en la solución de un problema. Los pasos básicos ya ven que en general es leer, preparar los datos. Hay un proceso que no lo vemos, que es modelar, buscar modelos, los predictivos, clúster, muchas otras cosas, y después devolver los datos. En preparación de los datos hay una parte muy importante que es, puede ser visualización, puede ser sacar los datos estadísticos. Bueno, el segundo punto, guardar un data frame, algo dije, es sencillo, es una sentencia. Tercer ítem, entregar un data frame en los formatos más habituales. Ahí vamos a plantear un problema y vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya les dije aquí que nada de Word, nada de PowerPoint, nada de cosas primitivas, como les dije la vez pasada. El cuarto ítem, obtener los datos estadísticos básicos de un data frame. Y el último ítem, conceptos de datos externos y nuevas variables. Esto ya estuvo presente en la clase pasada, cuando vimos el archivo de poblaciones. O sea, para resolver un problema no me quedé con lo que me daba la Universidad de Hopkins, sino que fui a otro lugar y busqué la población mundial para hacer algo mejor. Bueno, en general siempre hay que buscar datos externos, y ligado a eso, nuevas variables. Nuevas variables no solamente los que encontré en los datos externos, sino, como hice en la clase pasada, hay que hacer hincapié en eso, buscar una tasa de una variable de las antiguas, de las que me dieron,
dividido una variable externa, la cantidad de habitantes. Entonces, ese concepto es importantísimo, buscar variables, archivos nuevos, datos externos, pero después saberlos usar inventando, creando nuevas variables, que pueden ser cocientes, a veces multiplicaciones, a veces logaritmos, cuadrados, todas las combinaciones que ustedes quieran. Bueno, empezamos entonces con el primer problema. Problema 1. Tenemos múltiples usuarios. Los empleados que realizan informes nos piden planillas con formato XLS, planillas Excel. Los desarrolladores nos piden archivos CSV. Los que publican en el servidor nos piden HTML. Y algunos directores de áreas nos piden en formato PDF. ¿Qué hacemos? Primera pregunta que les hago. ¿Alguno de ustedes les pasó en la vida profesional lo que estoy planteando ahora? Pongan el micrófono y hablen, por favor. Sí, todo el tiempo. ¿Y qué solución le encontraste cuando te piden eso? Por lo general tengo algunos scripts que ya están armados que generan, digamos, los archivos en distintos formatos. Bien, espero poderte ayudar ahora con la solución. ¿Alguno más que haya tenido estos problemas? Si no tuvieron ese problema, me dicen y me paso de trabajo, ¿eh? A mí me pasó varias veces, incluso también cuando hacía algún programa que procese, especialmente un XLS, había muchos problemas en una versión de Excel en cual lo guardaron el archivo y demás, siempre decir. Bueno, Muy bien. bastante. Muy bien. En Sí. realidad, bueno, yo no soy programador, soy ingeniero, trabajo como líder de ingeniería en Axiom. Entonces vos serías... O sea, no tengo este problema desde el punto de vista de una salida de un programa, pero me parece buenísimo aprenderlo. Pero lo que sí se hace en las ingenierías, cuando está muy bien este punto del PDF, es el archivo inviolable, de alguna manera inalterable, se supone. En realidad se puede alterar también. Y eso va acompañado de los archivos nativos al entregar una ingeniería. Pero es cierto que muchas veces se complica el tema de manejo de archivos nativos con PDF. Uno tiene que tener cuidado a quién le entrega qué tipo de archivo. Yo creo que ese es el problema. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Yo acá en realidad el problema 1 es la mitad del problema, porque la otra mitad es cuando me dan a mí los archivos. Yo acá estoy hablando de cuando me piden y yo los doy los archivos. La otra mitad de la naranja es análogo a esto cuando me dan todas estas fuentes distintas y por sobre todo los problemas fantásticos son los que me dan las planillas Excel, porque me dan planillas imposibles de leer con R, con el signo pesos, con el signo porcentaje, con coma decimal, puntos separadores de miles, con toda la cosmética habida y por haber, columnas agrupadas, filas agrupadas, un encabezamiento de 3 o 4 filas. Lo último de todo me pueden poner los resúmenes y por ahí me ponen otra planilla auxiliar por algún rinconcito de la página. Bueno, esas son cosas horribles que nos pueden llevar mucho tiempo. Bueno, entonces vamos con esta partecita que es importante. Bueno, el problema 2 lo dejamos para después. Entonces, vamos a, ya que están los pasos y no vuelvo más. Problema 2. Vamos a leer de vuelta los datos de la Universidad de Hopkins y vamos a mostrar las series temporales de los confirmados, pero a nivel global. Luego el problema 3, vamos a leer, no siempre son los mismos datos, ¿no? En el anterior sí, pero acá son distintos datos. Vamos a leer otros datos y vamos a mostrar las series temporales de los casos confirmados y de muertes por país. Y bueno, ahora sí, vamos al estudio R. ¿Alguna pregunta antes de pasar al estudio R? Bien.
Gustavo, a mí me ha quedado alguna duda respecto al script de... Buen día primero, disculpame. Sí, ¿qué tal? No, te doy. Respecto al script de la vez pasada, lo estuve revisando y simplemente cuando seguramente le vas a tocar hoy el tema, pero cuando empezás a ver qué países no están y empezás a usar el lenguaje SQL o librería SQL, no entendí nada. Y después si podés de alguna forma en los gráficos posteriores que haces, que son esos gráficos dinámicos, si podés explicar un poquito con más detalle término por término, porque lo quise desglosar y entender y darle lógica y se me complica un poco. Bueno, lo voy a pasar, vamos a hacer un repasito por ahí y pasar. Pero ya yo acá lo abrí, pero no me gusta salir de acá. Yo voy a hacer una cosa y para que vean cómo llego acá. Esto es de RStudio, ¿no? Yo la vez pasada les hablé de los proyectos, lo importante de crear los proyectos. Yo aquí entonces voy a cerrar, ¿eh? Entonces, aquí estoy estoy en la carpeta. Entonces, aquí está el proyecto. ¿Lo ven que termina en rproject, rproject? ¿Lo leen acá? Sí. Bueno, entonces yo hago doble clic ahí y con eso abro lo que tenía abierto hoy. Y observen que me levantó todo mi proyecto con todos sus archivos. Los scripts, ¿los ven acá arriba los scripts? Bueno, eso lo logro, como les dije la vez pasada, cuando empiezo a trabajar en algo nuevo, file, nuevo proyecto, y ahí me voy y me creo el proyecto en la carpeta que yo quiero. Entonces yo estoy trabajando en un lugar conocido de carpetas de OS, de Windows, y me puedo abrir el proyecto haciendo doble clic en el archivo del proyecto. ¿Bien? Bueno, entonces estamos acá. Vamos a ir al archivo que me pidieron. Observen que tengo un montón de cosas abiertas. Aquí llegué al último. Este es el que vimos en la clase pasada. Entonces, yo lo voy a ejecutar todo. Select all y lo ejecuto para saber que está todo en orden. Voy viendo lo que está arriba, que hay cosas que aparecieron en rojo, pero esos no son errores, me advierten sobre cosas de librería, a veces, lo que sea. Bueno, acá ven el gráfico, esto es lo que vimos la clase pasada. Lo actualicé, actualicé mucho. Miren lo que pasó acá. ¿Notan la diferencia con el de la clase pasada? ¿No? La clase pasada era cada 10.000 habitantes. Y ahora, como va aumentando tanto el problema, con hacerlo con cada 1.000 habitantes se alcanza a visualizar perfectamente. Y se ve mejor porque aparece un dígito menos acá. Y en cuanto al orden, sí, los dos primeros creo que no estaban superiores a 1 cada 100 habitantes. Y Estados Unidos, como es de esperar, cada vez va subiendo un poquito más. Y el último debe estar en el script de la clase pasada, en el campus, creo que estaba en 1.1, ya está en 1.4 acá, en el 25 más. Yo les dije que cuando empecé el último estaba esto es por 1000, o sea, 0,05, de 0,05 ya estamos en 1.4. Bueno, cierro esto. Y me habían pedido algo de aquí. Yo sé lo que me estás preguntando. Primero el problema que hay que solucionar. Hay dos archivos, uno de población mundial y el otro es el de COVID. Los saco de distintos lugares y como es habitual, sobre todo en la población, en el nombre de los países, es muy difícil que el nombre del país
de un archivo que lo saqué de un lado coincida con el nombre de país que lo sacamos del otro lado. ¿Se entiende ese problema? Cada nombre de país puede tener en realidad, como le dije la vez pasada, así como la ciudad de Buenos Aires tiene más de 1000 nombres, un país tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque los nombras en distintos normas ISO o directamente en distintos nombres, en distintos idiomas, o simplemente porque hubo una revolución y el revolucionario del momento le cambió el nombre al país. Bueno, entonces el problema que hay que solucionar es eso, la compatibilidad de los nombres de archivos distintos. Entonces, para arreglar esa compatibilidad, lo que estoy haciendo acá, estoy reemplazando un nombre por otro nombre. Estoy reemplazando este nombre que estaba en uno de los dos archivos por este otro nombre que está en el otro archivo. Se trata del mismo país, escrito de distinta forma. ¿Está bien? Hay dos excepciones que son nombres de buques. Yo acá arbitrariamente le antepuse crucero para saber que es un crucero, ¿de acuerdo? Crucero y crucero. Pero todo lo demás, lo que estoy haciendo es reemplazando un nombre que me traía un archivo por el otro nombre que me traía otro archivo. ¿Listo? En algunos hice el trabajo doble porque por ahí en ninguno de los dos, este es el caso, en ninguno de los dos archivos me gustaba cómo estaba escrito. Entonces primero cambié en uno y después acá cambio el otro nombre por el nombre que le puse al otro archivo. Es la única excepción. Todo lo demás lo que estoy haciendo es cambiar un nombre por otro. ¿Cómo me doy cuenta que tienen distinto nombre? Y no, es imposible, salvo es una pérdida de tiempo leerlo antes de hacerlo a mano. Así que yo lo ejecuto y cuando me queda, después de hacer el merge o la junta natural, me quedó algo colgado. Este sería el no están acá, yo lo ejecuto, y los que no están como país obviamente son los cruceros. Pero el día de mañana me puede traer algo nuevo acá. Cuando descubro que hay algo que no está, lo agrego, es porque tiene distinto nombre, ¿de acuerdo? Y entonces voy acá y reemplazo un nombre por el otro. Tengo que ver ahí cómo se llama en el otro archivo y buscar el nombre que me apareció acá que no se mapeó, el nombre que me aparece acá que no se mapea, lo busco en uno. A mano lo busco en el otro, aprendo cómo se llama en el otro y bueno, vengo acá y pongo esos dos nombres. Es un trabajito medio manual, ¿ven? Pero hay que hacerlo. ¿Se entendió un poquito mejor ahora? Sí, conceptualmente entiendo lo que haces. Lo que no entiendo es el código, digamos. Y el código dividirlo en dos. Sobre todo el de abajo de todo. El primero sí, porque sé que... Este código que estoy sombreando, ¿no entendés? No, el de abajo. El de no están. No. El de abajo, cuando curses base de datos, lo vas a entender, no te hagas problema. ¿Listo? Okay. Yo no estoy enseñando SQL acá, estoy enseñando R. Y el código este... la función para ver... Mira, acá lo había puesto. No se ve, pero lo había puesto. Voy a borrar un poquito. Aquí trabajo con SQL. O sea, esto no tenés por qué entenderlo. ¿De acuerdo? Sabés que es código SQL. Y metete en la cabeza que cuando curse la otra materia, esto lo tenés que entender. Eso sí. ¿Bien? Gustavo, ¿qué tal? Sí. Yo con respecto a lo de SQL, ¿existe alguna diferencia fundamental por el cual conviene usar queries en SQL o en vez de usar R? No, ninguno. Ninguno más. Son igual de eficientes. No. Primero, no podés buscar eficiencia cuando trabajás con archivos de 250 filas, que no es nada. Y después, habrá gente que le prefiere R y otra que prefiere insertar esto. Es lo mismo. No hay talibanes acá. Un talibán que quiere R y solamente R no tiene ningún sentido. En general, mira, Andrés les dijo una comparación de los lenguajes de programación con los lenguajes naturales. Y es exactamente lo mismo. Un programador bilingüe vale más que uno que solamente conoce un solo lenguaje.
Y si conoce 3, vale más. Y si conoce 4, vale más. ¿Por qué? Porque lo puede usar todos los conceptos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, acá incluso ustedes van a ver una pseudoguerra entre Python y R. Y es una estupidez, porque si vos sabés los dos, podés meter Python acá en Estudio R, insertarlo como yo estoy haciendo SQL y usar lo mejor de los dos y todo perfecto. ¿De acuerdo? Discúlpame, Gracias. Gustavo. Agregando lo que decís, corregime si estoy equivocado, entiendo también que a veces podemos querer directamente hacer una query contra una base de datos desde R, y ahí en ese caso vamos a estar obligados a usar SQL, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. Yo desde R lo vamos a ver posiblemente para base de datos. Puedo entablar una comunicación con un servidor de base de datos en Postgres, por ejemplo, he trabajado, y directamente accedo a las tablas, a las bases de datos de la base del Postgres. Y trabajamos de esa forma. Puedo leer la tabla y después convertirla acá en un data frame, o el data frame la convierto en una tabla y la mando a la base de datos. Sí, sí. Vuelvo a decir, no son dos cosas de dos mundos distintos. Se potencian mucho las dos cosas y en la vida profesional se usan las dos cosas. Bueno, ¿listo? ¿Sí? Listo, señor. Gracias. Bueno, habíamos dicho antes de presentar los problemas. Qué bien, ejecuté esto, pero vamos a ver, me quiero quedar acá, en el MERG. Voy a ejecutar esto porque después recuerden que yo saco el ranking y me quedo con los 25 peores casos. En cambio, ejecuto esta línea, datos, y me quedó datos. Voy a ejecutar esta también, me queda la nueva variable por 1000. Esta es la que cambié en la última semana. Antes era por 10.000, ahora es por 1000. Bueno, lo ejecuté y vamos a ver si hay algo más. Esto no hace falta y lo voy a ordenar. Nada más para que quede lindo. Esto no lo puedo ejecutar, porque acá sí, de todo lo que tengo, me quedo solamente con 25 filas. Entonces ahora miren lo que voy a hacer. Hago clic acá en esta doble flechita que está acá y me voy a ir al, déjenme ver, uno que se llama resumen acá. Entonces miren, con este write, esta es una sentencia, write.ccb2 es específico para guardar el data frame en un archivo CCB, y CCB2 es con la notación de los latinos que usamos en vez de la coma separador de registro de columnas, usamos el punto y coma. Entonces, observen que yo voy a hacer acá, ejecuto esta línea, y acá me sale que fue exitosamente, y en mi directorio de trabajo, donde está el proyecto, se acaba de grabar un archivo con este nombre. Datos Universidad Austral.ccb, donde tengo lo que podríamos ver acá, datos. Aquí hago clic. En ese archivo CCB tengo exactamente esto. Pero ahora lo tengo guardado en un archivo en mi computador. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Bien? Bueno. Vamos a seguir con esto. Entonces ya aprendimos a grabar nuestros trabajos. Sabemos leer y sabemos grabarlo. Dos pasos fundamentales de todos los algoritmos. Ahora vamos a ver la parte... Buen día. ¿Podría Sí, mostrar ¿qué un tal? segundo cuál era la línea que te permitía hacer el gráfico dinámico? Y la pucha, más abajo. Después lo vamos a ver cuando veamos gráficos dinámicos. Dale, ¿Listo? gracias. Profesor, perdón. Discúlpame. Sí. No, estaba tratando de buscar el archivo resumen de datos .r, o sea, estoy con R paralelo, fui a la clase, lo estoy tratando de levantar, yo no lo había visto realmente la otra vez. ¿Pero está subido al campus no? ¿Cuál archivo? Decime vos.
este que tiene abierto ahora, resumen de datos R, porque yo levanté otro, pero es el No, este no está. No está ok, y ok. mirá la fecha en que la hice, la hice hoy. No, perfecto, perdón. Y el que está. Listo, después se los puedo subir. Pero es muy básico, es muy chiquito. Vos fíjate cómo está el browser acá, es chiquito. Bueno, esta línea de código, entonces en una línea aprendimos un paso fundamental que es grabar la salida de un programa. Luego vamos a ver, ahora vamos a ver cómo sacar resúmenes estadísticos básicos. Tienen muchas formas. Una es con summary. Yo ahora voy a ejecutar esta línea. Primero voy a borrar abajo, y ya que está voy a borrar acá también. Así se ven más líneas. Entonces ejecuto el summary. Y me aparecen los datos estadísticos básicos de la tabla que les acabo de abrir, de datos. Entonces acá me dice que la variable país tiene 83 valores distintos, es del tipo character, la clase es character. El código de país no tiene ningún sentido esto, pero no lo reconoce, lo toma como una variable común. La cantidad de habitantes, acá sí es interesante, me dice que el país que tiene menos habitantes tiene 809 habitantes, el que tiene más habitantes, sin duda debe ser China, tiene 1.439 millones, y después me da el promedio 9 millones y pico, perdón, el promedio es acá, son 42 millones. Y después me da el primer cuantril y el tercer cuantril. Y para los casos también acá no tiene ningún sentido, y por 1000, esto sí es interesante, el que menos tiene 0, este número tan bajísimo por cada 1000 habitantes. Y el que más tiene es, no recuerdo cuál era sí, San Marino, San Marino. San Marino o el Vaticano. Claro, tiene 15,1 por cada 1000 habitantes. Entonces, como ven, con una sola línea de comando podemos tener los mínimos, los máximos, el promedio, la mediana, primer cuantril y tercer cuantril. Y para algunos datos, la cantidad de valores distintos que tiene. Bueno, eso es una posibilidad que tienen para hacer las cosas rápidas. Vamos a ver una segunda forma de mejorar esto, que es con un poquito de programación nuestra. La vez pasada, acá hay cosas que ya vimos la vez pasada, ¿no? Este operador, la tubería y sumarice. Entonces yo acá estoy, en general ustedes van a ver sumarice como lo vimos en la clase pasada, que se usa con una especie de group by o grouping en agrupamientos. Si no ponemos, acá no hay ningún agrupamiento, si no se pone agrupamiento es sobre toda la tabla y me da un solo valor. Y acá podemos definir lo que nosotros querramos. Las funciones más habituales es la suma, por ejemplo, la suma de cantidad de habitantes me da los habitantes del mundo. El promedio, el país que tiene menos cantidad de habitantes, el país que tiene más cantidad de habitantes, igual que con Summary, la cantidad de países distintos y el promedio. El promedio, por 1000, o sea, cuál es la cantidad de infectados promedios por 1000 en todo el mundo. Y así, yo acá le puse un comentario, completar con la función que uno quiera. Con un poquito de esfuerzo, ustedes pueden poner incluso el primer cuantil, segundo, cuarto y todo lo demás. Entonces, yo voy a ejecutar esto ahora. Voy a borrar acá abajo, así visualizamos rápido lo que produce. Ejecuto. Y fíjense que rápido tenemos un promedio acá, Lo voy a ejecutar de vuelta si me aparece en un solo renglón.
Entonces, acá tenemos el total de habitantes, el promedio de average, viene esto, el mínimo, el máximo, cantidad de países y el promedio por 1000. Esta es una linda variable para ver cómo va evolucionando el problema a nivel mundial, ¿no? Bueno, ¿se entendieron estas dos formas de hacer lo mismo y con distintas técnicas y según lo que tenemos que hacer? Observen que esto es fácil que ustedes lo conviertan en una función y ya la tienen preparada y la pueden especializar y pueden poner más cosas. Bueno, ¿se entendió esta parte? Algo de sintaxis. Lo que ustedes ponen de este lado del signo igual es pirulo. Ustedes pueden inventar el nombre que quieran. Pongan un nombre significativo, si pueden, sustantivos significativos, y lo igualan. Esta es la función y este es el argumento de la función. Bien, y así para todos. De este lado pongo las funciones y de este lado se lo asignamos a un nombre que cualquiera pueda entender. Acá es cuando salen, ¿ven? Si no ponemos un nombre claro, no sabemos de qué se trata, ¿eh? Bueno. Gustavo, una pregunta. Sí, adelante. Si yo quiero que me salgan todos los valores como si fuese una lista vertical, ¿hay una forma que yo pueda cambiar la sumariz, tipo, para que en vez de que me tire horizontal, me tire vertical, porque es más fácil? Sí, con esto seguramente se puede, habría que pensarlo y elaborarlo, pero para lo que vos querés viene lo que está a continuación. ¿Lo vemos? Sí, gracias. La tercera forma, acá lo pongo, lo hacemos mejor, cada vez empecé repito, empiezo de algo básico, el summary, sigo con algo que se puede mejorar muchísimo, esta ya sería una posición definitiva, y la tercera sería esta. La biblioteca que estoy usando es esta, es KimR. Profesor, sí. Una pregunta. Me acuerdo hace años cuando en la facultad tuvo Pascal lo que veíamos, y cuando nos enseñaban computación un poco estaba la figura de la rutina. Es decir, el hecho de tener, y lo distinguían de la función. Funciones no era lo mismo que rutina, pero era más o menos parecido. ¿Existe en R algo que yo me pueda armar una rutina, darle un nombre y ya decir, y capaz que tiene muchas funciones adentro, pero que yo convoco esa rutina y me armo paquetes enteros y ya después mi código son 10 líneas y hacen 500.000 cosas, digamos. Algo equivalente. Yo no lo encontré en la bibliografía así. Digo, todo un script. Cada vez que estás poniendo... ¿Cómo? No, nada, perdón, cada vez hay que estar poniendo un montón de líneas y a veces todo eso va simplemente con una variable que acá puede ser cantidad de habitantes, yo hago toda una rutina de esto y ya me hace todo de una vez, digamos. O sea, bien. En la clase pasada, tu propia librería. La clase pasada alguien había preguntado algo parecido, si las funciones las podíamos poner aparte y llamarlas y no ponerlas aquí. Y yo le dije que sí, es lo mismo que me estás preguntando a vos y te lo ahondo más. No solo las funciones las podés sacar de acá y poner en un archivo aparte, en un script aparte, y invocarlos en una sola línea de código aquí, sino que por ahí tenés varios scripts y están encadenados. Un script necesita del otro, el otro del otro, y así en forma serial. No tenés que pegar los 4 scripts uno al lado del otro. En un script, en una sola línea de código, invocás al otro script. ¿Bien? Sí, buenísimo. Y entonces podés invocar a todo un script o podés invocar a un script donde ahí adentro están todas las funciones. Entonces ahí ya tenés preparados para usar con una simple palabrita, invocar el nombre de la función, tenés mucho código atrás. Esto así que se puede hacer de las dos cosas. ¿Con library, con library, digamos?
No, con library importás las bibliotecas. Library viene de biblioteca. Eso también, en definitiva, es lo mismo. Pues yo con ahí estoy importando un montón de código, pero los scripts míos no los voy a importar con library. Eso se importa con otra sintaxis, después la podemos ver. Creo que es source y algo más. Con source. Bien. Source, bien. Ok, bien. Gracias. Bueno. Entonces vamos a ejecutar la tercera forma de hacer mejor las cosas. Tengan ustedes que la primera vez que van a ejecutar esto, les va a saltar que necesitan las librerías, a esta altura ya lo deben saber, van a Tools, Install Package, y ahí instalan el paquete. Una vez que lo instalan, vienen acá y ejecutan esto. Bueno, este es el ancho de la pantalla, para que me aparezca bien, y acá es una sintaxis, algo parecido ya hemos visto. Los datos del país no quiero que me aparezca como character, quiero que me aparezca como un factor. ¿Un factor qué es? Es una variable discreta. Y se lo asigno a la misma variable, o sea, estoy cambiando de tipo de dato. Lo ejecuto, y ahora observen lo que hago. Voy a ejecutar la función importante scheme, que es la que tenemos en esta biblioteca. Le paso como parámetro el dataframe que tenemos, y vean lo que sucede. Bueno, primero voy a ejecutar esto solo. Voy a limpiar la pantalla. Ejecutamos esto. Lo que pasa es que son muchos datos y por ahí no se ve lindo, pero observen que me aparece desde acá, acá es lo que ejecuté, me aparece el nombre del dataframe, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, cuántas columnas hay por cada tipo de dato. Acá me dice que hay un factor y 4 numéricos, 5 variables en total. Y luego empiezan, en el factor me dice que se llama país, y que hay 183, y acá empieza a numerar, ¿no? Que la cantidad de veces que aparece cada factor. Obviamente aquí es como una primary key, hay uno solo por cada uno, entonces me repite. Afganistán uno solo, Albania uno solo, no sé cuál será este, y así sucesivamente. Si fuera, por ejemplo, una variable tipo sexo, me diría simplemente masculino tantos, femeninos tantos. Y después en las variables numéricas que tienen aquí abajo, me aparece acá están, en las 4 variables numéricas. Bueno, el código, que ya dijimos que no tiene mucho sentido sacar datos estadísticos sobre un código. A veces sí, por ejemplo, el DNI lo pueden tomar como un código, o el quit, y a veces uno, desglosando eso, analizando ese código, saca por edades, personas jurídicas, no jurídicas, se puede sacar cosas. Bueno, y cantidad de habitantes, esta es más interesante, me aparece de vuelta, ¿no? Aquí el promedio, desviación estándar, el cuantril, el primer cuantril, el segundo, tercero y cuarto seguramente están más adelante, y así sucesivamente. Y este es una especie de histograma que en general no está bien logrado, nunca se ve bien acá, pero más o menos puede dar alguna idea. A veces, si es un valor más distribuido, aparece una campana de Gauss o algo parecido. Bueno, observen los valores por 1000 que están aquí. Bueno, esto, para verlo bien, habría que haberlo agrandado un poquito más y verlo completo. Ahí está.
Ahí se ven bien los cuantriles. Y bueno. Y para ver todo esto un poquito mejor, pueden hacer esto. Bueno. Esto se lo voy a asignar a una nueva variable y lo va a guardar como un data frame. Entonces me voy a ir aquí, lo llamé list, aquí está, ¿ven? List es un data frame. Hago clic acá y me apareció lo que un alumno recién me preguntó, que lo quiere columnado. Entonces, más o menos aquí, para cada uno de las variables, son 5 variables, están acá. Aquí me aparece el tipo de que tiene cada variable y me aparecen los datos estadísticos aquí encolumnados, como lo ven acá. Y este histograma que les dije que en general se ve mal, es un problema de la biblioteca. Eso seguramente en versiones futuras lo van a mejorar. Bueno, entonces les mostré 3 formas de trabajar y de conseguir los datos básicos. Y una, sobre todo, se puede, la anterior a esta, se puede explotar más porque uno puede entrar ahí y codificar las cosas que uno quiere. Bueno, ¿se entendió cómo obtener los datos estadísticos básicos? Cierro los data frames. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Bueno, recuerden el problemita que les había dado cuando me piden las cosas en distintos formatos. Entonces, la idea es que ustedes sepan crear un archivo, siempre un HTML, el dinámico, donde con el dedo o con el mouse puedan hacer lo que cada uno quiere. La idea es esa. Entonces acá observen que estoy definiendo los botones que va a tener mi archivo HTML, le estoy diciendo que va a poder hacerse filtros, le voy a definir acá una clase, bueno, no necesitan saber, aquí están los botones especificados, yo acá estoy definiendo que quiero un botón para un CSV, para hacer una copia, para hacer un Excel, para hacer un PDF y simplemente para imprimirlo. Esta línea tiene total relación con esta, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes pueden entrar al help, estudiar, buscar en la bibliografía, no, en la bibliografía no, buscar en los grupos, en los grupos es importante. Estas cosas no están en los libros. Y saber otras facilidades y utilidades que tiene esta biblioteca. Entonces, yo lo voy a ejecutar y ya está. Hacemos zoom acá, como siempre, y tienen el archivo para cada uno de los clientes que les habíamos dicho. Y con eso está solucionado. Este es el botón para copiar, con esto lo voy a convertir en un CSV, Excel, PDF, Print. Si quieren ver todo, acá ponen ver de A10, A5, yo siempre uso All. Y observen que acá me dice de una todas las entradas, las filas que tiene. Y bueno, y obviamente tiene ese buscador que es lindo, pueden buscar como si fuese el R, ¿no? Yo ahí busqué, bueno, quise poner Argentina, puse R solo. Tacho esto y vamos a poner Argentina. Y ya que está, miramos cómo andan los datos, 3.600 casos, y este es el porcentaje que tenemos por 1.000 habitantes. Bueno, ¿se entendió cómo trabajo?
Hola. Sí, ¿podemos ver nuevamente el código de cómo se generó? Bien. Gracias. Se generó con estas poquitas líneas de código. ¿Y estás importando esa librería DT para generar el data table? Las dos, hay dos, ¿no? Bueno, esta la necesito. DT, sobre todo, sí, DT. Una consulta, ¿datos tiene que ser una variable de qué tipo? ¿Un Data frame. table o un data frame. ¿Un table? Ah, ok. En general, todo lo que trabajamos desde la primera clase y hoy son data frame porque los mineros trabajamos con data frame. A nosotros nos dan archivos Excel, PDF, el CSV, No, sí, entonces necesitamos eso. Como usted Bueno. la librería Tdiverse, sé que era para tables. Sí, no, acá que posiblemente no la necesite, por lo que estoy viendo. Lo que pasa que ahora no quiero reiniciarlo, borrar todo, porque sería un lío. Prueben ustedes que tengo la duda si esta librería, esta biblioteca no librería, nadie vende libros acá, biblioteca. Si esa biblioteca es necesaria, pero en general es muy útil y la van a ver en todas partes esa biblioteca. No hacía DT, que es poca conocida y es muy nueva esta. Bueno, Y yo con Gustavo, eso... una consulta, ¿esto se descarga solo en el momento? Si lo ejecutás, ¿se borra en algún lado? Las bibliotecas las descargás... No, sí. una vez que es el código, hablo, generás el archivo para elegir qué formato vos querés y qué hace. Se abre en ese momento, instantáneamente. Sí, acá... Donde vos hagas clic, se transformó en un CSV, acá me dice dónde guardarlo, todo lo demás, ¿de acuerdo? Sí. No sabía si se abría, si se guardaba en algún directorio, bueno. A ver, se abre por defecto, ¿eh? Sí, perfecto. No, discúlpame, no se abre en el por defecto, se abrió acá en archivos bajados, ojo, ¿eh? Claro. Tengan en cuenta que es todo cambiante, la biblioteca, sobre todo la más nueva. Hoy en día me está bajando acá, pero no quiere decir que en la nueva versión baje en donde está el proyecto, que sería lo ideal. Esto en realidad es un problemita lo que me está haciendo acá. Fíjense, si yo hago tools y voy a chequear las versiones, si hay actualizaciones. Yo esto lo corro, pero 1 o 2 veces a la semana. Y observa, por ejemplo, acá Glue de 1.31 a 1.4. Esta ya yo tengo, lo que aparece acá es la versión de biblioteca que yo tengo instalada. Y vos fijate cuántas bibliotecas en una semana pasaron a otra versión. ¿Bien? Mira, esta se usa mucho, esta es una versión reciente, de 3 a 3. Entonces, de una versión a otra, muy rara vez hay un problemita que algo te deja de funcionar, muy rara vez, pero puede suceder. Y la otra es que siempre vas a leer la documentación y ves que hay cosas nuevas. Como por ejemplo, seguramente esto como nuevo en las versiones futuras me va a guardar las cosas en mi proyecto, no en cualquier lado. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende que hay que actualizar las bibliotecas también? Y es cambiante, las bibliotecas cambian mucho. Listo. ¿Puedo hacer una consulta Sí. de transformación de datos? Que nos pasó, creo, me pasó a mí por lo menos cuando en el trabajo práctico de estadística, la conversión de datos entre cualquier tipo de objeto, digamos. Si yo quiero trabajar con un vector, convertirlo a matriz, a array, a data frame inclusive, se puede hacer casi
sin problema. El tema con el tipo Sí. que siempre tuve problemas con el objeto table. Los objetos table, cuando uno los quiere transformar a un data frame o lo que sea, pierden la categorización. O sea, uno hace un table para hacer una frecuencia de un dataset, y cuando uno lo quiere graficar al table con un histograma, con una función con hist, para hacer un histograma, lo sabe interpretar, digamos, y coloca cada categoría en el eje X y hace El correctamente. objetivo tuyo es pasar de una tabla a un data frame. Exacto, pero lo que pasa es que pierdo la categoría, entonces queda todo desordenado, ¿se entiende? Cuando uno lo convierte de table Sí, lo a data tendría frame, que ver, el código y qué biblioteca hay que usar para poderlo convertir con éxito. Pero es un tema para mirarlo, ¿no? Yo acá cuando no uno te lo quiere puedo convertir decir. a Sí. data frame para poder plotear con la librería ggplot, ¿Y para que por los qué gráficos trabajas queden con, mejor, y no se puede. y por qué si querés trabajar con data frame trabajas con una tabla? No, porque, a ver, uno trabaja con un vector de, no sé, un dado, etc. Trabaja con vectores. Entonces, en algún momento hace un table para saber la frecuencia de ese, de ese vector. Bueno, cuando uno lo quiere graficar, lo quiere llevar a un data frame. Y ahí es donde se pierde. Digamos. La consigna un Está poco es bien. trabajar sobre vectores y matrices. ¿Probaste de hacerlo con As Data Frame? Sí, pero lo que me pasa es que queda desordenado, o sea, cuando table lo convierte, toma un vector y hace la frecuencia de ese vector, dentro de la estructura le pone atributos, etiquetas para decir, bueno, es el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y la frecuencia de cada una de esas categorías. Cuando lo convierta a data frame, me quedo solamente con las frecuencias, pero pierdo las categorías, y esos atributos de categorías... ¿Las categorías le decís al encabezado de la Al tabla? encabezado, exacto, el atributo de No, encabezado. pero eso si es eso solamente lo arreglás fácil. Sacá con call names los nombres y después se lo agregás. Ya está. Okay. Call ¿Y hay que names, lo sabés cuál es, ¿no? Lo hicimos varias veces. Sí, Bueno. lo que no sé es cómo ordenar, cómo hago para que me quede correlacionado con el valor que corresponde. Y tenés que guardarlo antes en un vector y después con call names le pones ese vector directamente. Me parece que esa sería una solución. Ok. Bien. Bueno, voy a probar. Bueno, habría más para ver, pero con eso ya está suficiente. Bueno, vamos a ir al problema número 2. El número 2 era hacer una serie temporal global. Entonces me voy a ir al script que tengo aquí. Este sí lo tiene en el sitio web. Y lo voy a empezar a ejecutar de acá. En general, cuando ustedes empiezan a ejecutar un script nuevo, y incluso sirve para depurarlo si hay algún error, les conviene borrar todo. Bien. Porque a veces no tira error porque está, gracias al otro script que corrimos antes y tenía la biblioteca, puede haber cosas cruzadas. Bueno, lo ejecuto. Bueno, esta es la famosa función que lo podríamos poner en un archivo aparte, que es para importar todas las bibliotecas de entrada. Aquí leemos el archivo, en tiempo real lo leímos ahí, y desde el servidor de la universidad, ¿no? Bueno, esto lo tendría que mejorar. Esas 3 líneas de código se tienen que hacer en una sola línea de código. Aquí tengo call name, ¿ven? Y con call name aparece acá abajo todos los nombres de las columnas. Aquí ya estoy en la preparación de los datos. Recuerden los pasos importantes. Primero leemos. Acá leemos un solo archivo. Hay veces que se leen 10, 20, 30 o en un script que tengo que ya voy por los 60 archivos. Eso se puede hacer de muchas formas o de uno a uno. Luego
aquí estoy anulando las columnas que no necesito. Esto lo pongo, igual que esto, con esto me pone las primeras 5 filas, a veces para saber que lo que leí está bien leído y que no hay ningún problema, viene bien, igual que con names. Con names seguramente lo dejé acá, no hace falta obviamente, se podría eliminar, porque para saber cómo se llaman los datos, las columnas que necesito renombrar en esta otra línea de código. Bueno, seguimos ejecutando. Esta era la parte importante, que es para pasar del formato horizontal al formato vertical. Acá es interesante, acá les dejé, la vez pasada no se los di, otra forma de hacer lo mismo con la función melt. Melt, si ustedes ven script, la van a ver muy seguido. Es más antigua que usar gather como estoy usando yo. Entonces, el software más antiguo en general lo usan de esta forma. Bueno, y acá observen cómo estoy cambiando los nombres. En esta línea de código es muy linda. Estoy cambiando los nombres de mi... Esto es lo que el alumno me preguntó, que perdía los nombres de las columnas. Algo así tiene que hacer. Este es un vector de string y se lo estoy poniendo a los nombres de las columnas. O sea, observen esto. Yo pongo callname acá arriba. Y los nombres, bueno, porque justo lo voy a copiar y pegar abajo. Hay columnas que se llaman igual, pero no importa. Lo ejecuto, ¿eh? Se llama 19-H, le tienen que sacar la H. Ahí está. Gracias. Entonces, vuelvo a ejecutar desde acá para estar seguro que está todo bien, ¿no? Tengo el formato vertical. Pregunto las columnas del formato vertical y aquí me aparecen las columnas. ¿Bien? Y ahora, en una sola línea de código, voy a renombrar esas 3 columnas, y para que veamos cómo quedó, voy a copiar esto por segunda vez, lo pego acá, lo ejecuto, y observen cómo me cambió acá. Las columnas del mismo data frame, los nombres viejos, me los pasó a estos nombres. Entonces, de esta forma tendría que salir, renombrar las columnas cuando pasan de tabla a data frame, buscarlo por este lado la solución. Bueno, voy a borrar un poco acá que quedó muy barroco y no es necesario. Listo. Una vez que renombré las 3 columnas, las 3 variables, paso la fecha al formato conocido. Esto ya lo vimos la vez pasada, así lo paso más rápido. Y aquí hacemos un group by que es distinto al que vimos la vez pasada. Observen que yo estoy aquí, agrupando por fecha. El data frame COVID-19 lo estoy agrupando por fecha. Anteriormente no lo agrupábamos por país también. Por país, solamente por país. En cambio acá por fecha. Y esto también era distinto. Yo ahora estoy diciendo que los casos es igual a la suma de los casos. Anteriormente, como eran los confirmados, poníamos el máximo. Entonces ahora es otra forma distinta de agrupar. Lo estoy agrupando por fecha y por cada grupo lo sumo. Eso se entiende. Al agrupar por fecha estoy anulando los países. No me importa de qué país es. Es como que dentro de cada fecha me quedaron todos los países. Y para todos los países estoy haciendo la suma de los casos. Bueno. Observen que acá se los dejé escrito, están en el campus. Les escribo lo anterior, que sería esta línea de código, en SQL. En SQL sería esto,
Es para el que conoce SQL, y también vuelvo a decir, para que cuando en la materia que viene vean SQL, lo sepan hacer de las dos formas. Bueno, ordenamos los datos, los ordenamos por fecha, y no le gusta algo de los datos, vamos a ver qué pasa. Voy a ejecutar todo junto, borro de acá. Bien. Empecemos. Ahí ejecuto bien. Cuando pasa esto, a mí me gusta empezar de cero porque es lo más rápido de todo. Si me pongo a ver qué hice mal, se pierde tiempo y no conduce a nada. El tema seguramente, como les estoy explicando línea por línea, algo me debo haber salteado, algo debo haber pospuesto, entonces mejor ejecutarlo de vuelta. Bueno, entonces ya ahí lo tengo ejecutado. Observen que sin hacer, esto lo hago a propósito por el alumno que me pidió la parte dinámica, acabo de ejecutar hasta acá. Y si quiero, yo voy a sombrear G1 y lo ejecuto, y ya acá tengo el dibujo. Lo único que hasta ahora lo que logro es que la figura sea estática. Y acá abajo me aparece la fecha. En la fecha, y observen qué fácil se pone aquí arriba. La escala de las X de las fechas lo corto por una semana. Si quisiera poner un día, si quiero poner 2 semanas, 3 días, 4 días, se puede poner acá. Y el formato en que quiero que me muestre eso es el que figura acá, que es con el nombre, ¿no? Entonces, ahí está. Me queda de esta forma. Bueno, hay cosas de cosmética, por ejemplo, ¿por qué me sale torcido? Porque acá le pongo que el ángulo sea en 45 grados y otras cositas sutiles, pero son cosméticas, ¿no? Bueno, no está del todo mejorado. Usted cuando hagan gráficos que no aparezcan tantos ceros acá. Hay que ver cómo mejorar esto. Bueno, esta es la parte estática. Esto lo voy a cerrar y ahora voy a ejecutar la parte dinámica que se hace con la biblioteca ggplotly. Bien, ejecutamos esto. Lo vuelvo a ejecutar G1 y ahora de aquí me va a aparecer el dinámico. Hacemos zoom. Entonces con esto, el alumno que me preguntó cómo lográbamos que era dinámico es porque yo paso el dedo o el mouse y me aparece información adicional. Entonces, esta es la curva de crecimiento a nivel mundial de los infectados. Bueno, el alumno que me había preguntado al principio de la clase sobre el tema de la figura dinámica, ¿está respondido con esto o queda algo? Gustavo, ¿cómo te va? Seguramente fui yo. Sí. Para llegar a esto tenés que ejecutar los dos códigos, ¿verdad? El de abajo, el de arriba primero genera el gráfico y el de abajo le da totalmente. Totalmente, incluso, a ver, casos, sí, está bien. Acá no está, pero a veces acá hay que ponerle labels, que es una otra palabrita reservada,
y tiene que coincidir con lo que vos le pones acá. Pero vos fijate que a ggplotly le estoy mandando G1 como parámetro. ¿Bien? Entonces el secretito está ahí. Esto es cosmética, se podría sacar y no pasa nada. Bueno. Y el tooltip es, acá vas a poner los datos que vos querés que te aparezcan cuando pasás el mouse por arriba o el dedo. ¿Bien? Ok, podría poner otro dato distinto, sí. Pues sí, lo único hay que fijar, podés poner más cosas, pero ojo que hay una sintaxis un poquito rebujada que lo que vos de más pongas acá te va a obligar a que también lo pongas acá arriba. Okay. Es como que si no se lo pones ahí arriba, cuando vos le pasás como parámetro G1 no lo tiene. Entonces lo tenés que poner. Perfecto, gracias. Bien. Gustavo, una pregunta, en realidad sí, la clásica. ¿Qué pasa si a ese gráfico además le quiero incorporar, que igual es una variable que todavía no tenemos generada, la variación intradiaria o la variación intersemanal, como está mostrada en el gráfico? Lo podés hacer. Sí. ¿Cómo genero el cálculo para hacer la variación del día tal versus el día anterior? Y ahí tendrías que hacer un algoritmo, o sea, en el script un segmento que sea un algoritmo, que yo agregaría una nueva columna que sea la variación del valor con la celda anterior, ¿de acuerdo? Un algoritmo que te genere esa variable, y después la graficas. ¿Pero qué le indicaría, digamos? Tomar la fecha, Y la variación va a ser el valor actual dividido el valor anterior. El valor anterior... No, es que no sabía cómo programarlo. Por eso. Y bueno, es un ciclo for desde... Primero lo ordenás, que esté ordenado por fecha, y después un ciclo for del principio hasta el fin. Para cada uno dividís el valor actual dividido el valor anterior. Y esa es la tasa de crecimiento. Así que primero creas la variable y después la graficas. Una solución. Capaz que alguien que prefiere que esa fórmula, no creo que se pueda hacer. A veces esa fórmula se puede poner dentro del gráfico, pero no es conveniente. Te digo que lo más limpio es que si necesitas graficar otra cosa, creas esa columna. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Tenemos unos 15 minutos. Entonces vamos a ver el siguiente script. Este es el tercer problema, así que aquí estaríamos en el final, así que vamos a alcanzar bien. De vuelta, vamos a borrar todo. Esto es fundamental, borrar todo cuando se empieza a hacer un script, porque si no, en el ámbito de trabajo hay variables que se pueden confundir con las variables actuales, ¿no? Aquí no, aquí se borra simplemente para prolijidad. Bueno, observen como siempre, ¿no? Figura la serie temporal de confirmados y muertes globales. O sea, acá son dos gráficos. La biblioteca de siempre, la importación de las bibliotecas. Y acá hago un comentario. Acá estoy documentando los archivos que voy a leer. Hay muchos archivos en esta universidad. Yo acá estoy leyendo que son los confirmados, que ya lo leímos varias veces, y ahora, como algo nuevo, vamos a leer este otro archivo donde están las muertes. Y bueno. Me acordé que había un trabajito más. ¿Se acuerdan lo de Apple? Ese tenemos que hacerlo también. Bueno. Entonces vamos a hacerlo rápido. Acá leo un archivo de los confirmados, acá leo el otro archivo de muertes. Aquí estoy descartando, esta vez lo vamos a explicar.
en estas líneas de código, select es para seleccionar algunos atributos, o en este caso, con el signo negativo acá, con el signo negativo es lo contrario, le estoy diciendo no seleccionar estos atributos, sacarlos. Entonces, con estas dos líneas de código, le saco 3 columnas con estas 3 variables a los 2 archivos que acabo de leer. Bueno, ¿se entendió el select con el signo negativo? Seguimos. Aquí pasamos a formato vertical, esta sintaxis ya la vimos, y siempre ustedes pueden ver acá si tienen éxito, por ejemplo, COVID muertes, tienen 3 variables, obviamente es un formato vertical, y la cantidad de observaciones. Bueno, seguimos con... aquí hago el call name, que ya lo vimos, cambio todos los nombres de las... Y sobre todo acá es importante porque que país coincida con país y date, con date es importante. Confirmados y muertes, sustantivos significativos que todos los entienden. Luego cambio el formato de la fecha, recuerden aquí que se pone el formato con el cual leí, y este formato lo voy a cambiar a tipo date. Bueno, aquí hago el agrupamiento. Este agrupamiento es distinto a los otros. Aquí estoy poniendo el máximo de confirmados y máximo de muertes. ¿Por qué? Porque son variables acumulativas. Una pregunta, ahí hiciste el group by directamente por los 2 campos, ¿no? Por país y por date. Muy bien, por país y por date, sí, los 2 campos. Bien, ese es el detalle importante porque no es distinto. Más, vos fíjate que en el primer ejemplo de todo lo hicimos por país, la clase pasada. Después vimos otro recién que era por fecha. Y ahora este ejemplo es por los 2 atributos. Bueno, seguimos. Y acá hago el merge, es decir, la junta natural. Aquí algo también les digo. Yo acá hago el group by, sumarice, y les pongo el mismo código en SQL. Para los informáticos que saben SQL y no saben R. Yo eso no lo pregunté, de los oyentes de ustedes. ¿Alguno sabía algo de R cuando empezamos las clases? Yo no, yo sé algo de SQL, pero de R nada. Te hago una consulta. Yo soy Cuando vos R. pones el select en SQL, ¿podés directamente poner un select asterisco para traer todos los casos o podés directamente, tenés que traer cada campo que querés? El select asterisco lo podría poner en el SQL. En R no existe esa sintaxis. Por eso, pero si vos ahí, donde tenés en verdad confirmados por país, SQLDF, puedes poner select asterisco directamente. Sí, puedes poner, sí. Listo, gracias. De hecho, en algún lugar lo uso así. Pero acá no lo pongo, ¿por qué? Porque es un group by. En un group by no podés poner asterisco. En un group by va a haber algunos atributos que van a ser para sumarizarlos. Con el asterisco con group by nunca puede ir. Bueno. Y acá lo mismo. Les dejo, acá no lo comenté, hago el merge, ya lo ejecuté, es la unir las 2 data frame, y el que lo quiere ver en SQL es este código. Observen que siempre en R es mucho más cortito, es más fuerte el código, ¿no? En SQL es mucho más extenso. Observen lo que hago, voy a código y voy a comentar todo esto, listo, y ya comenté eso. Bueno, y aquí por lo último, lo graficamos, directamente lo saco dinámico acá. Y este sería el primero. Es un gráfico primitivo, no es de los lindos. Observen, me aparece el país. No está
optimizado primero porque esta gran cantidad de ceros hay que sacarlos, y después esto no se entiende nada, ¿no? ¿Qué países son? Bien hecho, habría que dividirlo y poner los 25 peores, o esto, o de alguna forma dividirlo por región, algo que se entienda, ¿no? Pero lo que se puede ver que Estados Unidos está a la cabeza, España, y después de España, no sé, Italia. Bueno, lo doy por terminado eso y vemos el otro gráfico. Son las muertes. Hacemos el zoom y bueno. Voy a hacer un restore. Y lo ejecuto todo de vuelta. Entonces, bueno, estas son las cantidades de muertes que hay. Observen China, que está acá, es parejito, es constante. A lo largo de todo el tiempo se mantiene a esta altura China. Y después acá tenemos Italia, que es lo de siempre, España, Francia y Reino Unido. Bueno, esto nada más, y quiero que veamos esto. La movilidad, ¿Recuerdan los datos que les pedí que lean directamente a ver si lo tengo aquí? Tendría que ir al curso. En el curso entramos en... Acá lo tengo, esta dirección. Y acá en Apple nos dan datos libres. La movilidad es de personas caminando, manejando o medios de transportes. Algunos países solamente tienen gente caminando y en auto y no tienen en medios de transporte. En Argentina los medios de transporte los podemos sacar de SUBE. Ahí están los datos. Y acá ya me ponen algunos gráficos de cómo es en algunos países y les explica en algún lugar acá un poquito más de la privacidad y de los datos que estamos sacando. Entonces la idea de ustedes que tienen que tener es directamente sacar los datos de acá, porque si yo los saco de acá tengo hasta el día de hoy. Y bueno, una vez que vimos de dónde se sacan los datos, vuelvo al script y vamos a ejecutar esto. Observen que no usé la función para las bibliotecas porque esto lo hice hace un ratito. Y ahí leí el archivo de movilidad, leer. Listo. Y ahora preparo los datos. Paso a factor la región, que no sé por qué lo llaman región, en realidad son los países, y el tipo de transporte. Para ver qué hay ahí adentro, hago estas dos líneas de código. Estos son todos los países y en países y ciudades. En algún lugar tiene que haber Toronto, Santiago, acá es una ciudad. Entonces ahí están mezclados países y ciudades. Y los medios de movilidad son estos tres: driving, transit y walking. Luego de esto lo agrupamos. No, perdón, el paso de formato primero. Fíjense en que leímos ahí movilidad. Movilidad lo tenemos acá. Observen que tienen 104 variables. La movilidad Apple usa el formato que no nos gusta a nosotros, que es el horizontal. Entonces, por cada región, país y tipo de medio, aparece la fecha, la movilidad que había. ¿Cómo calcula este numerito? Él puso 100, Apple pone 100 a la movilidad de este día. A partir de ahí, todas las movilidades las referencian con respecto a este 100. Entonces 95 es que bajó un 5%, subió un 1%, subió 3% y así sucesivamente. Bueno, vuelvo al script y seguimos.
voy a ejecutar datos, ahora sí paso al formato vertical, ¿bien? Paso la fecha al formato que me conviene, veo el nombre de las columnas por las dudas, ahí aparecen los nombres de las columnas, aquí abajo, se ve todo bastante bien, y ahora hago dos variables que uno sea igual a Buenos Aires y el tránsito mido los que van caminando. Esto es algo nuevo, nunca lo vimos. Subset estoy usando acá. Subset es de subconjunto. Entonces, de este data frame voy a obtener el subconjunto donde la región sea igual. Observen que el igual es el igual, no es una asignación, es una comparación. Que sea región sea igual al país, el país era Buenos Aires, y aquí el tipo de transporte sea igual, otra vez el igual, a trans, y trans era caminando. ¿Por qué no puse Buenos Aires y walking acá adentro? Porque yo después quiero sacar otros países y es más fácil modificar acá y no modificar acá, ¿no? Bueno, entonces ejecutamos subset, sigo aquí, y sigo aquí, y ahí dejé. Y ahora hacemos el zoom, y esto es cómo bajó la movilidad de la ciudad. Esto es interesante, acá puse movilidad de Buenos Aires. Cómo bajó después les digo cómo logro que aparezca Buenos Aires acá. Entonces me aparece la movilidad, la tasa de movilidad de la ciudad de Buenos Aires día por día. Y ustedes ven cómo bajó, esto seguramente fue el 20 de marzo, 21 de marzo, y el 21 de marzo ya estaba todo recontra abajo. En poco tiempo, en el mes de marzo, entre el 12 de marzo y 21 de marzo, cómo bajó la movilidad. Esos son personas que antiguamente, caminando con su celular, Apple sabía que se desplazaban porque pedían distintas antenas, y ahora son celulares que no piden distintas antenas. Otra cosa linda para ver, fíjense en estas series temporales, son muy conocidas con una frecuencia determinada. Estos picos, en general, la movilidad está muy asociada al día de la semana. En general, el sábado es el día en que, esto es caminando. Si fuese en auto, el sábado sería el máximo desplazamiento que hay. Lo que quiero decir que el desplazamiento tiene una frecuencia semanal. En lo que yo camino el día lunes o voy en auto el día lunes, se repite todos los días lunes, y los sábados lo mismo, con distintas cantidades. Entonces, estos picos se deben a eso, ¿no? Que todo es una serie temporal con una frecuencia semanal. Seguramente si ustedes analizan qué día fue este y qué día fue este, van a encontrar que hay una diferencia de 7 días. En cambio, de este otro lado, a partir de que hubo poca movilidad, esos picos casi no se ven, y incluso a veces aparecen invertidos. El sábado es el día en que más se quedan quietos y el domingo también. Bueno, analicen esto y es un lindo trabajo, y el alumno inquieto puede cruzar esta movilidad con los gráficos anteriores y sacar alguna correlación sobre el aumento de confirmados o de muertes versus la movilidad de la ciudad o del país. Bueno, creo que por ahora nada más.